Vamos a ver qué es una revisión sistemática. Una revisión sistemática consiste en la respuesta a una pregunta clínica formulada claramente, utilizando para ello métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente toda la investigación relevante sobre el tema y para obtener, analizar e interpretar los datos de los estudios que han sido incluidos en la revisión. De lo dicho anteriormente, la unidad de estudio y análisis de las revisiones sistemáticas no son sujetos o pacientes, como en los estudios clínicos, sino otras publicaciones científicas, concretamente estudios primarios ya disponibles que se han dirigido a responder la misma pregunta de investigación que la revisión sistemática. Podría decirse que las revisiones sistemáticas investigan sobre lo ya investigado, aprovechando los datos de estudios primarios que ya están disponibles, pero realizando una síntesis de los mismos que nos permite obtener una visión más global, representativa y completa de la evidencia disponible y alcanzar unas conclusiones no sesgadas y más aplicables. Se dice que a menudo el árbol no nos deja ver el bosque. El árbol aquí sería aquel estudio o pocos estudios que nosotros conocemos y que dominan nuestra perspectiva acerca de un determinado asunto. Esta visión limitada o reducida dificulta que podamos darnos cuenta de otros datos o información que puede ser importante y que podría enriquecer nuestra comprensión o incluso llegar a cambiar nuestras conclusiones. Solo una visión con la suficiente perspectiva nos permitirá captar todos los matices y comprender mejor la realidad. Las revisiones sistemáticas, a diferencia de los estudios primarios, nos proporcionan esta perspectiva del bosque que necesitamos. Las sistemáticas suelen estar indexadas como un tipo específico de publicación científica. Las revisiones sistemáticas no solo son un tipo de publicación, sino que se trata también de un diseño formal de investigación. Al igual que en cualquier otro tipo de estudio de investigación primario, las revisiones sistemáticas parten de una pregunta clínica específica bien definida, a la que le sigue un método preespecificado para obtener, analizar e interpretar los datos que son adecuados para responder a esta pregunta, de donde finalmente surgirán los resultados que darán respuesta a la pregunta inicial. Las revisiones sistemáticas se distinguen de las llamadas revisiones narrativas, en que estas últimas expresan la opinión del autor y por tanto no necesitan de método, sino que comienzan por los resultados o anunciando la conclusión. Revisiones sistemáticas de los estudios primarios que se realizan con sujetos o pacientes suele referirse a las revisiones sistemáticas como investigación secundaria. Aunque no siempre, las revisiones sistemáticas incluyen una herramienta estadística conocida como metaanálisis. Se trata de una herramienta de síntesis cuantitativa. El metaanálisis consiste en la aplicación de métodos estadísticos formales para la combinación de los resultados de diferentes estudios primarios, lo que permite obtener estimadores combinados del efecto más precisos. Al aumentar la potencia estadística, el metaanálisis permite eventualmente detectar efectos de magnitud discreta, pero que clínicamente pueden ser importantes. Es importante, por tanto, no confundir las revisiones sistemáticas con los metaanálisis. No son sinónimos.
Las condiciones para poder llevar a cabo un metaanálisis que sea informativo son restrictivas, por lo que a menudo las revisiones no incluyen un metaanálisis. En este caso, la síntesis de resultado deberá llevarse a cabo de forma narrativa o cualitativa, pero no por ello la revisión deja de ser sistemática. En consecuencia, el metaanálisis es un posible componente de una revisión sistemática que facilita el resumen y la comunicación de los resultados. Mientras que siempre es posible y deseable realizar una revisión de forma sistemática, solo a veces será posible llevar a cabo un metaanálisis. Como se ha dicho anteriormente, las revisiones sistemáticas parten de una pregunta específica a la que le sigue un método preespecificado para responder de forma adecuada a esta pregunta. En consecuencia, los pasos para diseñar una revisión sistemática son los siguientes. En primer lugar, definición de la pregunta de investigación en un formato estructurado. ¿Qué pregunta específica se desea contestar con la revisión? En segundo lugar, definición de los criterios de selección de los estudios. ¿Cómo deben ser los estudios para poder ser incluidos en la revisión? En tercer lugar, diseño de la estrategia de búsqueda. ¿Dónde y cómo se van a buscar estos estudios? En cuarto lugar, diseño del formulario de extracción de datos. ¿Qué datos van a extraerse de cada estudio incluido y en qué formato? En quinto lugar, evaluación del riesgo de sesgo de los estudios. ¿Cómo va a evaluarse la calidad o riesgo de sesgo de los estudios incluidos? En sexto lugar, análisis de los datos. ¿Cómo se van a analizar los datos? Y finalmente, presentación de los resultados. ¿Cómo se van a presentar los resultados de modo que sea más fácil su interpretación por parte del usuario? Los pasos deben quedar bien detallados en un protocolo elaborado a priori antes de iniciar la revisión. Los pasos para realizar una revisión sistemática son los siguientes. En primer lugar, ejecución de la búsqueda en diversas bases de datos bibliográficas, cuanto menos en PubMed y en Base, y ocasionalmente en otras según sea la temática. Le sigue el cribado y selección de los estudios, idealmente por duplicado de manera independiente. De manera creciente, el cribado se realiza con el apoyo de un software específico para este. Le sigue la extracción de los datos de interés de cada estudio incluido y también la descripción de los estudios, habitualmente en forma de una tabla resumen. A ello le seguirá la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios, si es posible, generando figuras de resumen que informen acerca de este resultado. A continuación, el análisis de los datos, utilizando, si es posible, el metaanálisis para la síntesis cuantitativa, lo que permitirá obtener estimadores combinados del efecto de las intervenciones analizadas. Y finalmente, interpretación y presentación de los resultados mediante una tabla resumen de los hallazgos que integra los resultados cuantitativos o numéricos de la revisión obtenidas mediante el metaanálisis con otros datos de tipo cualitativo, como son el riesgo de sesgo de los estudios o la calidad de la evidencia disponible. Todo ello imprescindible para poder interpretar de manera adecuada los resultados de la revisión. Una vez finalizada la revisión, esta se publicará en una revista científica, idealmente siguiendo las directrices PRISMA
para la mejora del reporte de las revisiones. La colaboración Cochrane es una organización científica internacional sin ánimo de lucro e independiente, reconocida por su liderazgo en la producción de revisiones sistemáticas de calidad. El Centro Cochrane Iberoamericano representa a Cochrane en España y coordina la Red Cochrane Iberoamericana, una red de centros en los países de habla española. Las revisiones sistemáticas producidas por Cochrane se publican en la Cochrane Library, una revista electrónica disponible también en español y conocida como la Biblioteca Cochrane. En otro vídeo os mostramos cómo acceder a la Biblioteca Cochrane y qué recursos contiene.